Bienvenidos a nuestro podcast Amanc Esca. Es un espacio en el que te informamos sobre la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Recordemos que Amanc es una asociación dedicada hace más de 40 años al apoyo y tratamiento de las y los niños con cáncer, siendo la respuesta a la problemática de salud que mermaba la integridad física y mental de decenas de familias mexicanas, siendo este en muchos casos el único apoyo con el que se contaba en una situación tan adversa como lo es enfrentar una enfermedad de esta índole. La única luz que ilumina un sinuoso y oscuro camino, el faro que puede darnos guía en la tormenta más cruda, que nos permita volver a tomar el rumbo perdido. Por ello, en esta ocasión, abordaremos uno de los valores fundamentales que como Amanc promovemos día a día, eje clave en el proceder humanista y da miras al futuro. Un valor que las odas platónicas lo refieren como el sueño del hombre despierto, como una visión utópica de algo en un futuro cercano, pero sobre todo de tu capacidad y determinación para alcanzar tus propios sueños e ilusiones. Hablaremos de la esperanza. Soy Rafa Muñoz, tu anfitrión, y juntos ahondaremos qué y por qué es importante la esperanza para nosotros en Amanc. Platón se refería a la esperanza como el sueño despierto del ser humano, esta visión utópica y función capacitista y determinista de alcanzar nuestros propios sueños e ilusiones, donde su prodigio alumno, Aristóteles, retoma y hace propia la frase de «La esperanza es el sueño de los despiertos», estableciendo así un paradigma entre lo real y lo onírico, aquello que solo en los campos elíseos pudiese tomar forma, la figura que se dibuja en el plano metafísico de la transmutación. En contraposición, el filósofo alemán Nietzsche, quien recrudece el concepto de la esperanza al desarrollarla como, y cito, «La esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga la tortura de los hombres». Cierro cita. Una visión que, como mencioné, es con miras a un enfoque nada optimista y ejemplo de la filosofía alemana de su época, donde se recrudece la visión y se contempla desde lo que llamaríamos el peor de los casos. Es el mismo filósofo alemán que ejemplifica desde los paralelismos de la mitología griega al citar el mito de Pandora. La caja de Pandora, recordemos que dicha figura mitológica era la portadora del máximo presente de los dioses a los mortales, siendo su contenido, de manera cruelmente irónica, la conjunción de todos los males y penurias que fueron liberados una vez que Pandora abrió dicha caja. Desde aquel entonces, los males y penas acompañan a la humanidad, siendo la esperanza el último de los males, que quedó resguardada dentro de la caja y cuya referencia, dice Nietzsche, quedó contenida dentro del hombre mismo, llamándola la mayor de las infelicidades. Esta visión del hombre como portador de la esperanza, siendo esta un ente dentro de su propio espíritu, donde el ejercicio y desarrollo de la misma queda en sus propias manos, sea por una acción pesimista o la entrada a un porvenir. Es un plano que queda a la interpretación. Termina esta analogía el filósofo alemán citando: «Zeus quería, en efecto, que el hombre, cualesquiera que fuesen los males que soportara, no echase lejos de sí el de la vida, para que así
tuviera que dejarse torturar siempre de nuevo. Por esto, por lo que dejo al hombre la esperanza, y la esperanza es en verdad el peor de los males, porque prolonga los suplicios de los hombres. Cierro cita. De nueva cuenta, nos dibuja un panorama desolador con respecto al hombre, siendo el portador de la esperanza como un mal latente que se carga, teniendo esta capacidad de ejercer cambios sustanciales dentro de su entorno, pudiendo transformar el sujeto mismo. Todo esto bajo el resguardo del propio nosotros como humanidad. En cambio, y rompiendo esta pesimista o cruda visión del humanismo, San Agustín, santo doctor de la Iglesia Católica, plantea la esperanza como este ente invisible, símil a la fe, que cuya llegada ha de cobijarnos cual la misericordia del Dios católico. Esta contraposición de visiones con respecto a la esperanza, siendo estos paralelismos los que las similitudes pueden asombrar, ya que la capacidad latente del valor mismo para obrar en una u otra medida queda a una interpretación de autor, y aún más quien ejerce y apropia el valor. Pero, ¿qué es la esperanza? Según la Real Academia Española, es, y cito, estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Cierro cita. Por tanto, podemos decir que es la conjunción de un concepto que por sí mismo establece las bases de creer y proceder. Dan sentido y forma que, como refiere el psicoanalista Lacan, los conceptos son claves, ya que, como él menciona, la palabra mata el hecho. Al darle figura al concepto, podemos establecer un campo de acción, donde establecemos un punto de partida y guía a seguir. En general, es establecer parámetros de actuación. Estos campos que nos permitan explorar y desarrollar nuevas ideas con respecto a cada contexto y personalizar de manera individual estos valores. Aunque en realidad, ¿podremos dar un parámetro a un concepto abstracto como la esperanza? La esperanza como concepto, dentro de nuestro propio contexto histórico actual, funge como pieza clave del intrincado rompecabezas social. Tiene la capacidad de ayudar, propiciar y continuar o dar pie a nuevas formas o visiones sobre un tema o proceso determinado. Las diferentes escuelas de psicoanálisis y psiquiátricas pueden tener puntos de referencia símiles y convergencias discursivas o de análisis que pueden darnos un plano más amplio. Es en el campo de la teoría cognitiva donde se establecen y analizan los procesos mediante los cuales los hombres adquieren los conocimientos. Se ocupa de procesos tales como el lenguaje, percepción, memoria y en consecuencia la resolución de problemas. Este enfoque nos ayuda a analizar de manera minuciosa los puntos claves y o detonantes sobre las conductas de los individuos o grupos, como su proceso dinámico que el origen humanista les confiere, brindando así un panorama de análisis más profundo y estructurado. Son los académicos Snyder y López quienes, a partir de la denominada como teoría cognitiva de la esperanza, quienes plantean que la esperanza se define como
la capacidad percibida para fijarse metas, encontrar vías adecuadas para realizar las metas que uno se traza, concepto que denominan como vías, y motivarse a sí mismo para alcanzarlas, pensando que uno es agente de cambio y capaz de lograr esas metas, concepto que denomina como agencia. Para poder pensar de esta manera, López indica que lo primero es tener una orientación hacia el futuro. Debemos poder ser capaces de visualizar un futuro al que deseamos llegar, es decir, tener esta noción sobre el porvenir, de dónde queremos llegar y cómo visualizamos esa profecía autocumplida que el futuro nos cobija. Luego viene lo que Snyder llama llegar hasta allá desde aquí, y en su definición informal de esperanza, para hacer ese futuro realidad tenemos que encontrar caminos factibles. Para ello, y además, debemos motivarnos para llegar hasta ese futuro que imaginamos, es decir, hacer cumplir la profecía. Para ello, contaremos con una variedad de opciones, cada uno con su complejidad, ventajas y virtudes que nos permitan alcanzarlas, y en todo caso, sean alicientes para cumplirlas. Por su parte, López establece un ciclo de retroalimentación, el cual denomina el ciclo de la esperanza, un ciclo de retroalimentación en el cual cada elemento continuamente ejerce influencia sobre los demás, siendo este un análisis sistémico de las variables que influyen dentro del proceso, entendiendo que cada elemento es parte de un todo y responde de manera sistémica para que cualquier proceso pueda ser puesto en marcha, no de manera endógena, sino asumiendo la complejidad que el proceso humanista le otorga. Asimismo, se establece que las metas que importan en la esperanza son esas metas duraderas a las que las personas vuelven una y otra vez, a las cuales dan un valor agregado y que les hacen ser lo que son, para lo cual establece dos conceptos claves como mencioné anteriormente: la agencia y las vías. La agencia permite que se vean como los agentes que están al volante de sus vidas, que saben lo que tienen que hacer para que algo suceda o no suceda, y que pueden motivarse para alcanzar lo que se proponen. Las vías son caminos que llevan a las metas. En la esperanza, las personas identifican una variedad de vías que terminan en la misma meta. Eligen las más convenientes en términos de obstáculos y controlan su proceso periódicamente. Si una vía demuestra en algún momento no ser la más adecuada, la persona es capaz de modificar el rumbo y encontrar una vía alterna. Este ciclo hace que la persona cada vez sepa fijarse mejor las metas, se encuentre cada vez más motivada y se vuelva más creativa para hallar mejores caminos. Es importante notar la diferencia entre la esperanza y el optimismo. En el optimismo, las personas esperan que el futuro sea bueno. Sin embargo, la esperanza implica también autoeficacia, la creencia de que uno es capaz de hacer que ese buen futuro suceda. La esperanza es realista y contempla la existencia de los obstáculos. Es decir, la esperanza debe partir de un profundo entendimiento de los detonantes, motivadores y razones que existen en el entorno. Dista de un optimismo mágico que deja a la suerte cualquier decisión y resultado,
En cambio, la esperanza asume el contexto de la situación teniendo en cuenta aquello que queda fuera del campo de acción y logra que la responsabilidad inherente de los hechos se apropie por el individuo y el colectivo en cada escenario conforme el contexto le establezca. En un estudio realizado en 2007 en la Universidad de Michigan, los investigadores Chang y Banks hallaron diferencias significativas en agentes que están al volante de sus vidas, a favor de estudiantes latinos en comparación a estudiantes de los demás grupos raciales y étnicos, y diferencias significativas en vías a favor de estudiantes latinos y afroamericanos. Al ser estos grupos generalmente marginalizados en Estados Unidos, Chang y Banks abrieron la posibilidad de que la necesidad de superar obstáculos y generar mayor cantidad de vías hace que las personas en dichas culturas adquieran más esperanza. De hecho, la esperanza es un camino hacia la autorrealización, así como fue contemplada en la teoría de Maslow. Según una investigación realizada por Summerlin en 1997, la agencia y las vías de la esperanza se relacionaban con la autorrealización y parecían impulsar a la persona a llegar a realizarse completamente. La importancia clave de cómo autopercibimos nuestro entorno y las condiciones tanto materiales como estructurales que nos faciliten tener un análisis exhaustivo para la toma de decisiones claras, nos facilitará pasar de un pensamiento mágico a una evaluación sistémica que conlleva integralmente una responsabilidad. La contraposición entre el optimismo y la esperanza. Que la última de las instancias no esté meramente peleada con la lógica, pero sí conciliada con el porvenir de aquello que deseamos fervientemente, mediante el ejercicio de nuestras facultades y capacidades. Aunque el contexto siempre es y será fundamental. No es equiparable querer tener esperanza en la buena aventura a esperanza en la adversidad. Pero, ¿cómo es posible tener esperanza en el peor de los momentos? ¿Cómo podríamos poseer o ejercer cuando hemos sido despojados de todo? La ausencia de salud va más allá de cualquier razonamiento lógico, donde si bien el tratamiento es clave y las bases científicas sobre la metodología a seguir da un sentido y explicación estructural medianamente racional a cada uno de los acontecimientos, puede ser una labor casi imposible. Es asumir que el único ejercicio consciente es la esperanza misma, aquella que nace del acompañamiento, de la puesta en marcha de los tratamientos necesarios y más aún, de la comunidad que hacemos en los momentos más difíciles. Como mencionamos, la esperanza es realista, ya que asumimos la existencia de infinidad de obstáculos,
obstáculos que podrán parecer imposibles a veces de cruzar, pero es la suma de los esfuerzos colectivos y el acompañamiento de nuestros similares que seremos luz en un cuarto de lúgubre oscuridad. Establecer claramente que aquello que somos capaces y sobre lo que nos supera, asumir nuestra realidad y afrontar los retos que día a día la vida misma nos ofrece, que sean esas vicisitudes que se asoman en nuestra cotidianidad, que seremos capaces de hacerles frente, por nosotros, por nuestros seres queridos, por quienes nos acompañan, que mi fortaleza de hoy sea la tuya y que en mi momento de ausencia seas tú quien haga eco en la fuerza del presente. Creemos firmemente en el acompañamiento integral en los momentos más complicados, que nuestra comunidad hará más que una tenue luz. En suma, todos iluminará ciudades enteras, siempre asumiendo dónde estamos y con quién estamos. Hay verdades innegables, pero jamás batallas que se pierdan sin antes ser peleadas. Que no hay mayor victoria que la sonrisa del mañana, donde nos hacemos fuertes hombro con hombro. Y pase lo que pase, estaremos aquí difundiendo el mensaje de esperanza. Hemos entendido a lo largo del desarrollo de las ideas que hemos establecido como la esperanza, en primera instancia se ha analizado en diferentes perspectivas humanas. Desde la perspectiva lógica formal, donde los clásicos nos plantean un paradigma distinto de cómo se entiende o cómo se entendía a partir de fábulas dentro de la mitología. El atisbo de la esperanza como esta última diátriba, un recurso al cual volvíamos a ceñirnos cuando todo aquello que nos resaltaba pudiese haber sido despojado desde la perspectiva, ya sea moral benéfica o no, ya sea que la entendamos como una virtud o como una penitencia, y que a lo largo del tiempo hemos podido analizarla con diferentes texturas, desde un análisis como nos aborda la filosofía alemana, difícil, a lo mejor difícil de entender, que recrudece aspectos dentro del matiz humano y de nuestro espectro emocional, y que pueda tocar fibras sensibles. Sin embargo, tener estos atisbos y aproximaciones diferentes a lo largo del tiempo, hemos sabido matizar cómo hemos querido dar a entender, y en este caso, su servidor, desea realizar esta invitación plenamente consciente de plantear los escenarios que, si bien cada uno de nosotros tiene temas particulares y escenarios distintos, podemos abordar y asirnos a una nueva esperanza, a una nueva forma de entender nuestras realidades y consecuente las decisiones que a lo largo del tiempo hemos tenido y afrontar los retos que la vida misma nos establece, ya sea en nuestros medios académicos, profesionales, familiares e inclusive personales. Entender la necesidad de reestructurar la comunidad y cómo la entendemos como seres individuales, formamos parte de una red sistémica, este medio que nos permite seguir evolucionando y entendiendo más funciones, hoy son más importantes, ya que a partir de los medios digitales y los cambios en los cuales hemos sido partícipes, hemos sido testigos de lo que hemos podido entender. No necesariamente la interconectividad y comunicación que podemos establecer a partir de nuestros medios significa que realmente tengamos una comunicación efectiva y que hoy por hoy podamos establecer canales de comunicación efectivos, que esta nueva esperanza que hagamos llegar
sea de la mano de una responsabilidad social e integral. Y la mayor pregunta o la mejor pregunta que podemos hacer es: ¿cómo podemos seguir difundiendo la esperanza? Dentro de todo este contexto, recuerda que puedes sumarte a la causa de AMANC mediante las donaciones directas a la asociación o nuestros diferentes programas a los cuales queremos invitarte. El primero de ellos se denomina Reciclando y Ayudando, donde podrás donar tapitas que no uses de las botellas de PET y botellas de PET, cuyo reciclaje sirve para financiar los gastos derivados del tratamiento y manutención de nuestros beneficiarios. El segundo se denomina Banco de la Felicidad. Mediante la compra de nuestras monedas de la felicidad, esta donación irá directamente a la asociación. Y en tercera parte, el voluntariado, donde podrás acercarte con nosotros para poder participar en las diferentes tareas a desarrollar por parte de la asociación en favor de las y los niños con cáncer. Es importante recalcar que esta invitación es abierta con respecto a nuestras capacidades y el contexto en el que nosotros nos encontremos, ya sea desde una aportación monetaria o una aportación en especie. A lo que queremos hoy por hoy invitarte es que te puedas sumar a la causa, que podamos entender y establecer estos diálogos donde los entendimientos entre diferentes realidades puedan llevarse a cabo. Sabemos que es muy complicado en la actualidad establecer diálogos efectivos donde podamos comunicarnos integralmente. Por ello, establecer estos canales de comunicación cobra tanta importancia hoy por hoy. Que puedas conocer de primera mano esta loable labor en la cual la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, lleva a cabo hace ya más de 40 años, ha logrado cambiar y regresar las sonrisas a cientos de niños mexicanos y familias, haciendo un acompañamiento integral en todo momento a quienes han sido testigos de los padecimientos y afectados en todo caso por las diferentes repercusiones. Sin embargo, y como hemos querido recalcar en esta emisión, no estamos solos. Es la comunidad que lograremos hacer y que estaremos formando a lo largo de este proyecto, donde queremos que podamos entendernos y establecer de nueva cuenta, como mencionamos anteriormente, estos canales de comunicación efectivos. Ya que recuerda, juntos sumamos más, ya que por un futuro, por más sonrisas, estaremos ayudando. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a seguir nuestro podcast a través de Spotify. En el siguiente episodio será a cargo de mi colega Joy Colín, donde ahondaremos en el valor de humanidad. No olvides recomendar este podcast, seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok. Estamos como amanc.mexico y sumarte a la causa, ya sea nuestros diferentes programas que hemos mencionado. Soy tu amigo Rafael Muñoz. Hasta la próxima.